Bueno, el tema que elegí hoy es porque, bueno, varias personas lo han pedido y han hecho preguntas al respecto. Así que, bueno, vamos a abordar el tema hoy de los duelos. En primer lugar, vamos a decir que es un proceso psicológico que atraviesan las personas cuando han tenido la pérdida o separación afectiva de un ser querido, o la ausencia o abandono. No todas las personas atraviesan este proceso de la misma manera, porque es una experiencia subjetiva, personal, muy personal, y por otro lado es un proceso donde aparecen síntomas psíquicos y físicos, tales como, por ejemplo, la tristeza, la angustia, el shock emocional, la desazón, el enojo. Bueno, son varias de las cuestiones que aparecen a lo largo de este proceso. El proceso de duelo en realidad es la elaboración y adaptación a una nueva etapa, ¿no? Requiere de tiempo. Después vamos a ver que hay distintas fases. En este tiempo, si lo pensamos, es como pensar una herida que requiere de tiempo para sanar, para cicatrizar. Bueno, es lo mismo lo que sucede con el duelo. Son 5 fases que se dan en el periodo de la elaboración de un duelo, donde de alguna manera no son siempre consecutivas, a veces se dan algunas simultáneamente, hay vaivenes, no es algo tan rígido y estático, y no siempre se dan todas las fases en todas las personas que atraviesan un duelo. Por empezar, vamos a hablar de la negación, ¿no? La negación es ante el impacto de la noticia, es primero, digamos, como dentro de esta serie de características y particularidades de cada una de las fases. Aparece, digamos, la negación, que es un mecanismo de defensa que de alguna manera de la psique que permite amortizar el impacto del dolor y la tristeza, ¿no? Es este primer momento donde la persona que recibe la noticia no lo puede creer, dice esto no puede pasar. Muchas veces la negación es tan profunda que la persona hasta le cuesta pensar y sentir, ¿no? Es un proceso bastante difícil de atravesar. Digamos que la negación de alguna manera alude como una especie de tregua ante terrible dolor e impacto, ante la pérdida sufrida, digamos, de un ser querido. Esa sería la primera fase que tiene que ver con la primera instancia. La segunda tiene que ver con el enojo, con la ira, con la rabia, que en todos los duelos en algún momento aparecen, que es natural que así sea, y que por eso es tan importante poder tramitarlo y exteriorizarlo, ¿no? Porque, a ver, poder atravesar las etapas del duelo es resolver un duelo de una manera saludable, podríamos decir, para que no se torne en un duelo patológico o no resuelto, ¿no? Digamos. Entonces, este es el punto a tener en cuenta, que de alguna manera esto va a aparecer, ¿no? Este enojo, en realidad es como, si lo pensamos, el enojo que aparece en medio de un duelo, de una pérdida, que como decimos, es la rabia, es como un arma de supervivencia que propulsa salir de alguna manera de esa inmersa y profunda tristeza donde se siente una persona, donde se encuentra cuando pierde un ser querido. Así que lo podemos pensar como un arma de supervivencia, como algo que nos rescata de esa situación o de ese dolor profundo y que hay que transitarlo, ¿no? Digamos, hay que atravesarlo. De alguna manera, como dijimos, no todas son una detrás de la otra, pero muchas veces se superponen. Y sí es importante poder identificarlas, ¿no? Porque muchas veces las personas, y permitirse experimentarlo también. Muchas veces las personas que están en medio de un duelo, que por ahí aconteció hace, por ahí no tanto tiempo, unos meses, muchas veces hay días que sienten que están un poco mejor, otros que no, y se enojan, y dicen, bueno, ¿cómo no puedo ya estar bien si estaba mejor? Bueno, son vaivenes, ¿no? O sea, todo es dentro de un tiempo lógico. Pensemos que la elaboración de un duelo, esa cicatrización, el poder sanar y demás, lleva aproximadamente, digamos, para que sea un duelo
normal y que se puede lograr en tiempos lógicos, podemos pensar que son 2 años, hasta 3 en algunos casos. Siempre igual cuando hablamos de duelos y pérdidas, puede ser a una persona, a un ser querido, puede ser una separación afectiva, puede ser hasta un duelo por una pérdida de trabajo, puede ser el duelo cuando hay personas que se jubilan, algunos muy felizmente lo disfrutan, hay otros que lo padecen. Es decir, obviamente no siempre es, como dije, como es algo individual, no siempre hay un tiempo único, sí hay un tiempo extremo, digamos, como para pensar que estamos dentro de los tiempos normales. Después vamos a ver que cuando los síntomas perduran y se cronifican, ahí ya estamos hablando de cuestiones patológicas, ¿no? Por eso es tan importante estar atentos a todo lo que va transcurriendo a lo largo de este proceso y de estas pérdidas. Porque de alguna manera hay distintos tipos de posibilidades de acuerdo a quien lo padece y los duelos afectan también distintas áreas, ¿no? O sea, una persona que está atravesada por el dolor, esto afecta a distintas áreas de su vida. Entonces, fíjense que hablamos de la negación, que es el mecanismo de defensa, después hablamos del enojo, la rabia, en tercer lugar vamos a hablar de la negociación, que es otra de las fases del duelo. ¿Qué tiene que ver la negociación? Es cuando la persona que está sufriendo un duelo empieza a fantasear, a pensar todas las posibilidades posibles que podrían haber sucedido o pudieran haber sido posibles para evitar que sucediera lo que sucedió, ¿no? Es decir, para evitar la pérdida que sufrió. Esto es muy claro, digamos, uno lo nota de manera muy clara en los pacientes cuando de alguna manera reviven, pero constantemente, como si fuese reeditar una película, una y otra vez sucesos, momentos, y a veces llegan al consultorio diciendo, siento que me voy a volver loco o loca, porque no puedo parar de pensar, ¿no? Y que es recordar situaciones, escenas, momentos. Bueno, esto es constante, ¿no? Es un sinfín de reeditar como si fuese, digo, una película, de recordar vivencias, situaciones, siempre con esta sensación de que quizás algo más se pudo haber hecho o se pudo haber evitado. Bueno, es un desgaste, es agotador. Afortunadamente esta fase no dura tanto porque realmente es como algo alienante, porque es una fantasía que no lleva a ningún lugar, porque obviamente nada puede remediar lo que ya pasó, ¿no? Entonces, pensemos que es un desgaste muy grande y que, bueno, a veces uno quisiera en situaciones de pérdidas, situaciones de dolor, saltearse algunas, ¿no? Y poder evitarlo y poder, pero bueno, realmente es necesario transitarlas para que, digamos, pueda haber una proyección saludable, sea en el área que sea la pérdida que haya sido, ¿no? Bueno, nombramos 3 hasta ahora. Recuerden que hablamos de la negación, hablamos de la otra fase que tiene que ver con el enojo, la tercera que tiene que ver con la negociación, que es cuando empieza a pensar fantasías, ¿no? ¿Qué pude haber hecho, qué no pude haber hecho? Y la cuarta es la que tiene que ver con el miedo y con la profunda tristeza, ¿no? Que es una sensación de desazón, donde pareciera que nada tiene sentido, que con la pérdida del ser querido no se va a volver a ser feliz, nunca más, donde de alguna manera se siente que la vida va a cambiar y de hecho es así, entonces es poder asumir que va a cambiar y no va a ser nunca más igual, porque es la realidad. Bueno, esto es terriblemente doloroso, donde el ser querido, cuando hablamos de pérdidas, pérdidas físicas, o también muchas veces separaciones, hay una instancia donde el otro a veces aparece idealizado, lo cual dificulta la elaboración del duelo, ¿no? Porque alguien que aparece idealizado, como que bueno, es algo que no se va a repetir, que es inalcanzable, que nunca más, porque si esa persona no podré ser nunca más feliz, ni reorganizar mi vida. Bueno, esta es la sensación que aparece en todas las personas que atraviesan un duelo. Es otra de las fases. Obviamente, nada va a ser igual, esa es una realidad, y hay que darse tiempo, ¿no? Siempre digo que hay que permitirse estar mal, porque muchas veces la gente que está en un proceso de duelo es muy exigente y se enoja quizás porque tampoco quiere afectar o quiere aliviar el dolor de los que están en el entorno. Entonces muchas veces se sobreexigen no llorar, mostrarse bien, fuerte. Siempre digo que bueno,
hay que permitirse estar mal para después poder estar bien, ¿no? Son procesos inevitables. Es como el ejemplo que les daba de la herida, ¿no? Cuando tiene que cicatrizar. Obviamente va a doler, pero bueno, es un tiempo lógico y necesario para que pueda sanar. Y si lo pensamos, es como si yo fuese atleta, que no lo soy, y de repente hubiese tenido un accidente y tuviese que correr una carrera, y el tiempo que me dicen de recuperación son 2 meses, ¿no? Entonces yo quisiera apurar y bueno, si el tiempo son 2 meses para poder correr y la carrera es en un mes, bueno, será en la próxima, pero es así, requiere de un tiempo lógico que tenemos que respetar y tenemos que permitir sentirnos mal, poder expresar lo que uno siente, que de eso también vamos a hablar después, porque muchas veces cuidamos a los que están alrededor no expresando lo que sentimos y a veces también imposibilitamos de esa manera que el otro se pueda expresar. Es decir, nos cuidamos entre todos en situaciones similares y en realidad limitamos la posibilidad de expresión sin darnos cuenta. Entonces, bueno, estamos hablando dentro de los tiempos lógicos, ¿no? Si esto sucediese después ya de mucho tiempo y las conductas se cronifican, estamos hablando de otra cosa, pero dentro de los tiempos que hablábamos recién, es lógico que haya tristeza, que haya momentos que parece que se esté mejor y que haya como momentos que pareciera que es un retroceso cuando en realidad no lo es. Es parte del proceso de poder estar bien. Vamos a tener, después de la cuarta, la quinta, que es la aceptación, que es la última fase y que en realidad, como dijimos, que puede llevar un duelo normal, 2 años, 3 como máximo, cuando estamos hablando de la pérdida de un ser querido, una pérdida importante, porque bueno, quienes, como dijimos, pueden elaborar un duelo por una pérdida de una empresa, un trabajo, una casa, también, pero bueno, puede durar menos, obviamente, pero lo máximo es este lapso, dentro de lo cual es bueno tenerlo en cuenta y estar atentos cuando alguien atraviesa esa situación y cuando, o tenemos también gente que está cerca atravesando esa situación para poder reparar qué es lo que puede ya ser alarmante o lo que puede ser normal dentro de este proceso. La aceptación en realidad tiene que ver con el punto culmine de poder asumir y aceptar que la pérdida en sí es parte de la vida, ¿no? Si lo pensamos, es cuando podemos reconocer soy uno más, me pasa lo mismo que aquel. Digo, en la vida en sí todo el tiempo estamos perdiendo cosas. Aunque suene terrible lo que digo, bueno, vamos ganando otras también, pero digo, vamos perdiendo juventud, vamos perdiendo amigos, vamos perdiendo trabajos quizás, oportunidades, pero también vamos ganando otras cosas, ¿no? No es toda una pérdida, pero esto es parte de la vida, es parte de un proceso inevitable y que cuanto más recursos tengamos, quizás mejor lo podamos sobrellevar. Estamos inmersos en una sociedad y obviamente atravesados por la cultura y en toda cultura siempre hay como rituales, ¿no? Que en este caso nos permite elaborar los duelos, ¿no? Bueno, acá están saludando, yo saludo así con la manito y cuando termino voy a leerlos a todos y vamos a interactuar. Porque acá alguien dice en relación al duelo, uno no elige ser víctima. Tal cual. Tal cual. Bueno, ahora vamos a ir a esto. Bueno, lo que yo digo es que de alguna manera en esta situación donde todos estamos atravesados por la cultura hay rituales, los cuales colaboran a que podamos desarrollar los duelos de una mejor manera, como por ejemplo algo que ha sucedido en la pandemia que ha dificultado tanto los procesos de duelo, que fue la imposibilidad de las personas de despedirse de sus seres queridos, algo terrible, doloroso y que ha dificultado, ¿no? Porque muchas veces la aceptación tiene que ver con ver al otro, ¿no? Esto ayuda al poder asumir, digamos, este cambio de situación y asumir la pérdida, que no es obviamente de un minuto a otro, pero que sí es un proceso. Entonces, en este punto es tan importante poder tener en cuenta los rituales que, bueno, cada cultura tiene los suyos. Yo pensaba lo difícil que es no despedirse de un ser querido, ¿no? Y lo que habrá sido, pensaba en la época por ahí
del proceso donde hubo tantos desaparecidos, donde la familia seguía eternamente esperando, por no saber y no poder ver su cuerpo, a sus seres queridos, ¿no? Cómo dificultó también eso el duelo. Vemos que son todas situaciones donde no hay un encuentro con el otro para poder despedirse. Entonces, en aquel caso donde no había la posibilidad de verlos, lo que se hacía era alimentar esa fantasía que en algún momento podía aparecer, ¿no? Se hacía eternamente largos los duelos. Bueno, esto que pasó en pandemia no fue lo mismo, pero sí fue terriblemente doloroso porque también estuvo la imposibilidad de poder despedirse, de poder estar cerca de los afectos, el derecho, ¿no? Que bueno, tuvo que ser así por cuestiones imperiosas, pero realmente ha complicado mucho los procesos de pérdidas de todas las personas que han estado en una situación tan complicada como esa. Cuando hablamos de elaboración del duelo, de un duelo normal, llamémosle, es cuando en realidad podemos adquirir a través de elaborar un duelo herramientas saludables que nos permitan a futuro poder reencauzar la vida desde otro lugar, obviamente, porque ya hay algo que no es igual, pero pudiendo tener elementos para enfrentar futuras situaciones, ¿no? Para poder enfrentar futuras ausencias, situaciones complejas. Es como recursos para estar mejores o más sólidos quizás ante situaciones complejas. Siempre, como decimos, depende de la persona, las posibilidades que tiene y las condiciones en las cuales desarrolla su duelo y el tema de las afecciones, porque decíamos que lo complicado es cuando no es saludable. Dijimos que los duelos afectan distintas áreas, ¿no? Afectan lo psíquico, lo físico en algunos casos. Cuando estamos dentro de los tiempos que decíamos esperables o lógicos que se dan a través del tiempo, podríamos decir que, a ver, por ejemplo, si hay alteraciones en la alimentación, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, tiene pérdida del apetito, alguien por ahí come compulsivamente, de manera desmedida, por ahí quienes por ahí tienen falta de energía o falta de cualquier tipo de interés, pero esto se cronifica y permanece a lo largo del tiempo, ¿no? Se agudiza y no merma, no se minimiza con el paso del tiempo. Cuando de repente hay trastornos para dormir, ¿no? Es decir, todo este tipo de cuestiones lo que hacen con el tiempo, si no se superan, no se resuelven, se van cronificando y pueden decantar en otro tipo de conductas psicopatológicas o en enfermedades, o por ejemplo en el caso de que perdura esa tristeza, digamos, sin poder superarla, que vemos que no merma, donde aparece la angustia, el reproche, y se instala de manera frecuente sin poder salirse de ahí. Bueno, muchas veces esto puede desencadenar en una depresión. Por eso es importante tener en cuenta estas cuestiones para saber cuándo poder pedir ayuda. Bueno, yo voy a leer un poquito lo que dicen acá y después voy a hacer un agregado más al final que me parece interesante para tener en cuenta. A ver. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, Jimena, Lorena, Nilda, Mamina, Liliana, Sonia, Marcela, Dayana, Cintia, Zulma, Elsa, Norma, Yamila, Evelyn, Pablo, Ali, qué lindo escuchar, gracias. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Zulma, Mariano. Bueno, Laura. Bueno, acá Ali dice, fue más doloroso perder a tu ser amigo en pandemia, lo aseguro. Todavía me duele, el 10 de julio de 2020 fue terrible para mí. Casi desesperante. A ver, vamos a poner acá. Diría. Sí, terrible. Terrible y terrible el no poder estar cerca, ¿no? Evelyn, desde el colectivo de familiares y víctimas de Matanza duele
sabemos que los duelos tienen diferentes tiempos, transformamos nuestra resiliencia de dolor en lucha. Claro que sí, Evelyn, y yo creo que eso es algo que de alguna manera ayuda a sanar también, ¿no? Es como poder transformar el dolor en algo positivo y que pueda ayudar a otras personas. O sea que no es poco, porque es hacer algo útil con el dolor y poder minimizar el dolor de otros, que eso también reconforta, ¿no? Así que bueno, felicitaciones también a todos los que forman el colectivo, porque me parece que siempre digo que las situaciones de dolor, cuando uno tiene gente y las puede atravesar acompañados, siempre es mucho más, no sé si fácil, pero bueno, el sentirse contenidos es como algo tan importante en estos momentos que me parece que la función de ustedes es súper alentadora. Porque, a ver, cuando suceden estas cuestiones, obviamente que algo cambia. Sería negar esto, digamos, sería algo que no es real. Pero quizás la posibilidad de pensar y de reinventar cuestiones que tienen que ver con la superación es poder proyectar cosas y poder seguir apostando al resto de las personas que están y que nos rodean, ¿no? Es decir, siempre hay más personas y me parece que siempre que uno está acompañado, todo es mucho mejor. Hola Marcela, Evelyn dice, gracias Sandra por estar y por ser parte. Bueno, gracias a vos. Marcela dice, pregunto, ¿2 años es el tiempo prudencial para elaborar un duelo por fallecimiento? Pregunto, ¿el rol del terapeuta es oír y bajar algunas líneas o solo oír porque siento que? No, a ver, sí, es un tiempo lógico, ¿no? Porque hoy hablábamos de que hasta 2 años y en algunos casos 3 podríamos pensar que un duelo es normal, donde hay vaivenes, donde, como decíamos al principio, hay momentos de mucha angustia, quizás con el tiempo parece que se aliviana y hay otros momentos. Esto uno lo nota, por ejemplo, cuando empiezan a aparecer las primeras fechas claves, ¿no? Los primeros cumpleaños después de la pérdida. Bueno, todas situaciones que obviamente son como impactantes, ¿no? Y recrudecen el dolor. Pero bueno, esto es así. El terapeuta en realidad, de ser esto último, cómo lo elabora el paciente, decía Marcela, preguntaba en relación al terapeuta. Bueno, digamos, el acompañamiento, digamos, del terapeuta siempre es acompañar a poder, digamos, armar un camino nuevo y el discurso y el valor de la palabra, la importancia que tiene, ¿no? Poder poner en palabras. Porque hay algo que es muy importante que yo lo quería mencionar, que tiene que ver con esto, que es en relación, fíjense, a los niños particularmente, ¿no? Cuando están en medio de una situación de duelo. Que puede ser, por ejemplo, la separación de los padres, puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. ¿Qué importancia que tiene no negar, no minimizar el hecho o no cambiar la situación o el relato a la hora de contarlo? Obviamente uno se tiene que adaptar a la edad de los niños, la forma en la cual contar las cosas, pero tienen que saber la verdad, ¿no? A veces hay casos cuando por ahí los padres se separan que inventan por ahí historias, obviamente porque creen que de esa manera van a evitar el dolor, como por ejemplo decir, bueno, no, papá está viviendo en otro lugar porque en realidad para el trabajo, cuando en realidad por ahí están separados, ¿no? Es decir, obviamente que la intención es aminorar el dolor, pero en realidad lo que hacen ahí es retroalimentar, porque los chicos son cajitas de resonancia que registran todo lo que sucede alrededor. Todo. Entonces, si uno les dice la verdad, por más doloroso que sea, hablando uno está poniendo en palabras algo que es del orden del dolor, pero también le está dando la posibilidad a ellos de que puedan hacer preguntas, que puedan elaborar su propio duelo, que hagan su proceso de manera sana, porque si les mentimos con la idea de que no sufran, en realidad lo que hacemos es retroalimentar el dolor, porque la mentira no colabora. Entonces, es doloroso, pero es necesario que lo sepan.
sean cualquier tipo de pérdida que ellos están también involucrados, sea la pérdida de un ser querido, o como dije antes, sea la separación de los padres, ¿no? Esto uno lo ve con frecuencia, que por evitar dolor muchas veces no son honestos. Y ellos perciben que algo sucede alrededor y a veces empiezan a elucubrar cosas que en realidad no les hace bien. Entonces, siempre que uno se maneje con la verdad, esto va a permitir y va a facilitar que ellos también tengan recursos. Porque cuando los niños resuelven las pérdidas y tienen elementos donde uno los puede acompañar para que puedan resolver una pérdida, también ellos adquieren instrumentos y herramientas para futuro poder enfrentar situaciones difíciles o situaciones que la vida misma presenta, que por ahí no son siempre sencillas. Es decir, que muchas veces el discurso de la palabra, muchas no, siempre, aporta elementos para poder transitar y elaborar, como en este caso, un duelo, ¿no? Otras veces hemos hablado de situaciones de conflicto, por ejemplo, pero bueno, particularmente con el duelo también, ¿no? El espacio terapia para poner en palabras los sentimientos, las sensaciones, los temores, los miedos. Hay gente que muchas veces en medio de un proceso de duelo sienten que van a enloquecer porque no pueden dejar de pensar, ¿no? Porque su cabeza va y viene y es un proceso de desgaste, de culpa, de reproche, autorreproche, siempre pensando. Esto se ve con tanta claridad cuando muchas veces se cuestionan todo el tiempo. Bueno, a ver, ¿qué más pude haber hecho? ¿O qué más pude haber compartido? Por eso siempre digo qué importante que es ser la posibilidad que nos brindemos de poder ser más expresivos con las personas que queremos, ¿no? No dar nada por obvio. Por más que sepan que nos quieren o que los queremos, poder decirlo, ¿no? Porque en realidad no sabemos nunca hasta cuándo estamos. Así que me parece que es importante darle lugar a la palabra y obviamente el proceso terapéutico siempre es personal, es del paciente, solo que no va solo, va acompañado, entonces esto puede ayudar a resolver, por eso digo que el discurso y la palabra es tan importante en todos los ámbitos, ¿no? Y en estos procesos de dolor, el estar acompañado, también esto es importante. La otra vez, una paciente que está atravesando un duelo, me decía que se cuidaba de no llorar delante de las hijas y que tuvo un esfuerzo, ¿no? Yo le decía que bueno, que quizás, bueno, estaba bueno poder expresar esto, ¿no? Porque de alguna manera también le daba lugar a las hijas poder mostrarse vulnerables, porque si no es como un esfuerzo terrible, ¿no? Y es mucho más difícil, ¿no? Queriendo, digamos, soportar un dolor que en realidad hay que transitarlo y hay que exteriorizarlo. A ver. Bueno, por eso digo que los niños siempre, siempre registran todo lo que sucede alrededor. Siempre, siempre. Así que bueno, es tan importante, digamos, poder hablar, poder estar contenidos, tener un espacio que sí me parece que cuando, acá decía Marcela, si 2 años, sí, 2 años es un tiempo lógico. Ahora, si vemos que los síntomas por ahí ya se cronifican, se enquistan, esto no merma y ya pasa un tiempo demasiado extenso, como hay gente, digamos, yo recuerdo, miren, le voy a contar una experiencia personal de hace como 20 años atrás, cuando era acompañante terapéutica. Me tocó hacer el acompañamiento en la casa para que se entienda de lo que hablamos cuando hablamos de duelo patológico. De una joven donde su papá había muerto hace 10 años. El acompañamiento era en el domicilio. Entonces, cuando llegamos de la clínica al domicilio con su madre y con ella, yo recuerdo que cuando entré a ese departamento fue tan impresionante porque realmente parecía que ese departamento había estado cerrado 10 años, coincidentemente desde la muerte del padre, y estaba como congelado en el tiempo, ¿no? Es decir, ahí el tiempo había quedado detenido 10 años atrás. En un montón de cuestiones esto se evidenciaba, ¿no? También en problemáticas, digamos, de orden psicológico que se presentaban en esa familia, pero la casa era una representación de esto. Y cuando digo lo de la foto, no hablo porque pueda haber una foto, es porque todo estaba tal cual 10 años, ¿no? O sea, pareciera que este señor estaba como vivo porque estaba la casa llena de fotos, como si fuesen actuales o como si él viviese.
Entonces, digo, bueno, ahí, ¿no? Hay cosas que pasan a otro plano, donde ya se tornan, digamos, patologías, ¿no? Se desencadenan patologías que por ahí estaban latentes y a través de un duelo muchas veces hay situaciones también épicas en la vida de una persona que obviamente no cualquiera le sucede, pero que genera por ahí situaciones de duelo. Bueno, a ver, si lo pensamos hasta en algo simple que puede parecer recibirse, ¿no? Cuando una persona se recibe, a pesar de que es algo, bueno, no es que es una situación de duelo. Cuando los hijos se van de su casa porque, digamos, se van a independizar, también se experimenta una situación de duelo. Obviamente estamos hablando de otras situaciones que no tienen el alcance o el dolor o la implicancia que tiene un duelo con la pérdida de un ser querido, porque es mucho más difícil. Pero bueno, no dejan de ser situaciones de pérdidas que también hay que elaborarlas para salir adelante. Bueno, acá dice Evelyn, es tan fuerte el luto y el duelo que quienes ya pasamos por lo mismo que necesitamos que otro no lo pase solo. Claro que sí. Es que no es, o sea, atravesarlo, hay que atravesarlo porque es inevitable y es necesario para poder sanar. Pero hacerlo acompañado no es lo mismo que solo, ¿no? Así que en este caso el trabajo que hacen ustedes es excelente, los felicito porque, bueno, es un acto de extrema generosidad el de acompañar a las personas que están pasando por un momento tan difícil. Bueno, un gusto ha sido, vieron que los vivos los estamos haciendo un poquito más cortos. Les cuento que ya para los 2 próximos lunes tenemos 2 invitadas espectaculares porque van a ser 2 entrevistas en cada uno de los lunes. Les va a gustar el tema, no voy a adelantar nada, pero bueno, espero verlos. Saben que bueno, acá con los vivos es relativamente nuevo, estamos hace poquitos meses. Estamos antes en Facebook y si no está el canal de YouTube donde están subidos los otros videos que ya son, este es el número 74. Así que bueno, vamos por el 100. Nos falta, pero vamos a llegar al 100. Bueno, les mando un beso grande, gracias por estar del otro lado. Saludos a todos, que tengan, bueno, un resto de semana espectacular. Seamos pacientes y tratemos de pasarla lo mejor posible. Bueno, a ver acá, dice Marcela. Pregunté porque a mí me cuesta mucho resolver algunas cosas de la casa de mis padres y no encuentro contención en mi terapeuta. Ali dice, hoy te descubrí y la verdad que es un placer leerte, escucharte. Gracias por tu tiempo. Abrazo. Gracias. Gracias por tan lindas palabras. Muchas gracias. Gracias, Pablo. ¡Qué lindo! ¿Cuánto hace que no sabía de vos? Bueno, gracias, Cintia. Les mando un abrazo virtual a todos. Y en relación a lo que decías, Marcela, bueno, a veces tenemos ansiedad de resolver las cosas en tiempos que por ahí no son los que en realidad necesitamos. Habría que ver si tiene que ver con que por ahí tu terapeuta no es el indicado. Quizás, bueno, debas expresarlo esto en tu espacio de terapia para ver cómo te sentís y qué es lo que te dice. Pero esto es bueno hablarlo en el espacio de terapia cuando uno hay algo que tiene dudas o que no comprende o algo que uno sienta que no está funcionando. Siempre es bueno exteriorizarlo. Hablando del valor de las palabras. Les mando un beso gigante. Yamila, un beso. Marcela, Cintia, saludos a todos. Mamina, Nia, bueno, Sonia, beso grande para todos y nos vemos el próximo lunes. Que tengan una hermosa semana.